Dios les bendiga, mis hermanos. Esta es la tercera cápsula acerca de Jesús y su mensaje del reino de los cielos. Y vamos a estar mirando en esta hora, estuvimos mirando cómo entonces el reino de los cielos es aquí y ahora. Y es una experiencia que se vive del diario, ¿no? Es ese descubrir que Dios quiere para nosotros en nuestro estilo de vida, ¿no? Por eso es que la vida, la muerte, la resurrección de Jesús es tan importante, porque el reino de los cielos nos va a invitar a pensar en el aquí y el ahora, cómo vivimos y cómo vivimos para Él. Ahora, es interesante que pensamos, como les mencioné al principio, pensamos en discipulado, pensamos en liderazgo, pensamos en vida de familia, pensamos en mayordomía, todos muy buenos temas, pero si no los vinculamos a la persona de Jesús y a su mensaje, no estamos discipulando bien. ¿Por qué? Porque el discipulado es relación con la persona de Jesús. Y para relacionarnos con la persona de Jesús, tenemos que vivir su mensaje. Si esta relación, mensaje y persona de Jesús están íntimamente vinculadas, casi siempre cuando pensamos en discipulado, pensamos en las enseñanzas básicas de la fe, nos vamos a doctrinas básicas de la fe, a la teología básica de la fe, y de esa manera comenzamos nosotros a enseñar muy buenos temas, muy buenas enseñanzas, muy buenas verdades, pero si no los vinculamos a la persona de Jesús, no estamos viviendo esa experiencia de fe real, de relación con Jesús. Por eso, sumamente importante que un criterio básico cuando damos cualquier lección de incluso de cualquier tema del discipulado es enseñarlo en la base, el fundamento de cómo esto nos ayuda a relacionarnos con Jesús. O sea, si hablamos de la oración, cómo la experiencia de oración me ayuda a descubrir y conocer más a Jesús. Si hablamos, por ejemplo, del estudio de la palabra como importante herramienta para que la gente pueda conocer a Jesús, eh, a vivir la vida cristiana como discipulado, pues cómo esa palabra nos lleva a descubrir, a conocer a Jesús, ¿no? Fíjese que es bien interesante que en el tiempo bíblico, tiempo de Jesús, los que precisamente abogaron para crucificarlo leían Biblia, conocían Biblia, oraban y oraban con frecuencia en el templo. Eran unos religiosos de mucho compromiso, ¿no? Pero no conocieron a Jesús. Yo siempre uso la frase de los caminantes de Maús que van con Jesús, hablando de Jesús, y no se dan cuenta que Jesús, no conocen a Jesús. Así que esto se trata de una relación que nos lleva a un descubrir y reconocer la persona de Jesús y su cercanía en nuestras vidas y establecernos en ese vínculo con Él. Cuando nosotros entonces estamos viviendo una experiencia real de discipulado, todo el aprendizaje debe tornarse a descubrir, conocer y profundizar en la persona de Jesús y su mensaje, en cultivar una relación que como Jesús, por ejemplo, volvemos a la palabra, la Biblia. El estudio de la palabra es fundamental para cualquier discípulo, pero ¿para qué? Para yo saber qué decía el Génesis, para yo poderlo comparar del Génesis con el Apocalipsis o para descubrir la persona de Jesús, ¿no? Ese es el centro del aprendizaje. Jesús le decía en una ocasión a los religiosos de su época, ustedes escudriñan la escritura y ellas dan testimonio de mí. En otras palabras, le dice, ustedes escudriñan la Biblia y la estudian muchísimo. Ellas dan testimonio de mí. Tienen que descubrirme. Si estudiamos y no encontramos a Jesús, no lo descubrimos, no encontramos a Dios y su evangelio y su verdad y no la descubrimos, pues entonces solamente estamos aprendiendo textos bíblicos, historias bíblicas, pero no vamos a tener una pertinencia o relevancia de aplicación en nuestras vidas. Ahora, cuando buscamos y descubrimos a Jesús, Jesús vivió vida. Así que una relación con Jesús va a impactar
adaptar nuestro estilo de vida, ¿ok? Y nos va a llevar a descubrir y hacer cosas eh, que están dentro del marco de lo que es libertad, justicia, amor, misericordia, compasión, que son las que Jesús vive. Por eso es que usted nota que a veces muchas personas, y hablo siempre aludiendo, ¿no? Los que crucificaron a Jesús sabían Biblia, oraban, hacían todas esas cosas, iban al templo, pero a través de la historia, la iglesia, a veces en nombre del Señor, en nombre de textos bíblicos, ha hecho cosas horribles, inquisiciones, persecuciones, esclavitud, determinar quién es hereje, quién no es hereje, y en honor a esa determinación a veces le costaba la vida a las personas o la libertad y los metían presos. Entonces nos damos cuenta acá cómo eso encaja con la persona de Jesús, que es una pregunta muy legítima que hace la gente que nos rodea. Cómo nuestro mensaje a veces es muy clasicista, excluyente, un mensaje que lo que hace es señalar lo que no se debe hacer, pero no se reflexiona en lo que Jesús hizo, que es realmente lo que debemos hacer. Cómo Jesús ministró compasión, misericordia y amor. Así que esa parte, cuando nosotros estamos discipulando, tenemos que tener presente que el discipulado es proponer una relación profunda con Jesús, y para eso hay que conocerle. Usted no se puede relacionar profundamente con alguien que usted no conoce, y hay que conocer su mensaje. Si no conocemos su mensaje, vamos a tirar golpes al aire y vamos a hacer más o, o- o- o casi lo que hicieron los religiosos de la época de Jesús, que curiosamente vivían mucha religiosidad totalmente de espaldas a Dios. Hay quien los describe como ateos religiosos, ateos religiosos porque en medio de su religiosidad no descubrían a Dios. El discipulado hoy tiene que ser uno que provoque que la gente encuentre a Jesús, viva una fe y no tenga mera data o información, sino una relación, no una data y una información que nos lleva a una apariencia de piedad, de práctica de religiosidad, y a lo mejor están hasta ateos porque no tienen un fundamento en la persona de Jesús y su mensaje para creer lo que Jesús enseñó y quiso que se practicara, ¿no? Así que pensar en discipulado en relación con Jesús. Por eso en la primera cápsula hablamos de encuentro. Y es ese descubrir ese reino de los cielos donde vamos a estar descubriendo a Jesús y relacionándonos con Jesús como un Dios que está en medio de la vida, en medio de nuestro diario, en medio de nuestra cotidianidad. Y desde ahí nos da vida para encontrarnos con nosotros, con Dios y con los demás. Y esa triada fue la triada que Jesús eh, invocó y declaró como resumen de la ley de los profetas, pero todo el mundo dice como un resumen, bueno, como más allá de un resumen, como lo que es prioridad y debe ser puntualizado en la experiencia de fe. De hecho, por eso el Evangelio de Juan lo coloca como un mandamiento, un nuevo mandamiento les doy, ¿no? Pero el nuevo mandamiento resultaba en revisar todo lo que se ha venido enseñando y colocarlo desde la perspectiva del amor, la misericordia y el perdón de Dios. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está la triada, ¿no? A Dios, al prójimo y a uno mismo. Y el vínculo que nos conecta y nos relaciona es el amor. Desde ahí es que se hace toda reflexión. Así que bueno, en este tema que estamos hablando hoy, en esta cápsula, una
El discipulado es relación con Cristo, es una relación de amor. Una relación que nos lleva a amarnos y amar a otros. Y que esas tres dimensiones deben de estar completamente conectadas, integradas y correctamente balanceadas. Y de esa manera, entonces nosotros poder vivir la experiencia de fe. Dios los bendiga.